Economía y finanzas con Pedro Tello. Siete con 33, bueno, ya con 34 minutos. Faltan unos días más para el informe, el primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a haber, pues ahí, muchos datos que presumir en materia económica de acuerdo a la visión gubernamental. Y esos mismos datos, si se ven con otra óptica, pues pueden ser más bien preocupantes. Llamó mucho la atención, lo platicábamos con Pedro el día de ayer, cómo el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, como también el mismo Carlos Slim, pues empiezan a hablar de que está bien, ya el crecimiento no importa, porque ya más adelante vendrá un mejor crecimiento, que lo importante es invertir y tener confianza. Es difícil mandar mensajes de certidumbre, mensajes de confianza, pues cuando no hay certidumbre y no hay confianza, y que el mensaje se mande nada más pues porque sí, en serio, la cosa se va a poner mejor, por promesas. Ojalá que sí se ponga. El tema es que a 4 días del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Banco de México baja su pronóstico de crecimiento de que ya de por sí era relativamente bajo, pues ahora a 0.2 como el piso y como un techo de 0.7, lo cual pues dista muchísimo del 4% que se pretendería alcanzar. Pedro Tello, te saludo con muchísimo gusto, muy buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues sí, la verdad es que lo que se desprende de este ajuste a la baja en el crecimiento esperado para la economía mexicana en este 2019, pero también para el 2020, no es sino la confirmación de aquello que señalábamos hace algunas semanas en este mismo espacio, Luis, en el sentido de que 2019 era ya un año perdido en materia de crecimiento de la actividad económica. Entonces decíamos, y hoy lo ratificamos, Luis, que los datos que daban cuenta del desempeño de la actividad económica en México hablaban de que 3 de los 4 motores de nuestra actividad productiva estaban debilitándose, si no es que apagados. ¿Cuáles eran estos motores? Bueno, pues el primero es el motor del consumo, el consumo que se realiza de bienes y servicios en el territorio nacional, que es el más importante de los 4 motores de cualquier economía, sea industrializada o una economía emergente como la mexicana. Ese motor viene avanzando a un ritmo cada vez más y más lento, independientemente del indicador que utilicemos, las ventas al menudeo del INEGI o el consumo privado que también publica mes a mes el INEGI, o las ventas de las grandes cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD. Cualquiera de estos 3 indicadores, Luis, apunta exactamente en el mismo sentido, un consumo nacional que avanza a un ritmo cada vez más lento. El segundo motor, el de la inversión productiva. Bueno, ¿qué decir acerca de esto, Luis? Desde principios de año señalábamos que los primeros datos que daban cuenta, 1, de la percepción de los empresarios sobre el ambiente en el que realizan sus negocios, y 2, de cómo se iba comportando la inversión productiva, apuntaban claramente hacia un año en el que difícilmente tendríamos crecimiento de la inversión productiva, y esto se ha ido confirmando mes a mes, y hasta el último dato disponible, que corresponde al mes de mayo, bueno, pues tenemos una caída de la inversión productiva del sector privado. Y si volteamos la mirada a la inversión del sector gubernamental, que tendría que figurar como el componente que abre brecha para impulsar o inducir a la inversión privada, bueno, pues también tenemos una caída en la inversión pública, cifras correspondientes a los primeros 6 meses de este año, que hablan de que ese segundo motor de la economía mexicana, el de la inversión, está prácticamente apagado. Y el tercer motor, el que se refiere al impacto del gasto gubernamental sobre la actividad económica de nuestro país, bueno, pues entre la austeridad y por otro lado el retraso en el ejercicio del gasto gubernamental a lo largo de este año, que como ya lo hemos señalado también en este mismo espacio, en el primer semestre de este 2019 se concretó en un subejercicio superior a los 174,000 millones de pesos respecto a lo que originalmente se había programado gastar para la primera mitad de este 2019, pues tenemos que el motor tercero, gasto gubernamental, también se está debilitando. Y en estas condiciones, la economía mexicana ha venido prácticamente operando a partir de un solo motor, el motor exportador, ahí donde efectivamente los datos dan cuenta de una turbina que está trabajando apropiada y a un ritmo
afortunadamente cada vez más acelerado, pero mantener en vuelo a una economía con un solo motor y con tres más, dos de los cuales se están debilitando y el último que está prácticamente apagado, es una tarea literalmente muy difícil de poder prolongar. Esa es la razón por la que el Banco de México llevó el crecimiento estimado, que a principios de este año, Luis Auditorio, lo ubicaba entre un piso de 1.7 y un techo del 2.7, a lo que le hemos dio a conocer que es un piso del 0.2 y un techo del 0.7, que no es otra cosa más que el reflejo de una economía que está literalmente estancada. Eso es lo que está ocurriendo en la economía mexicana. 3 de los 4 motores ya no están trabajando como cabría esperar y no podemos mantenernos en vuelo y menos con velocidad de crucero a partir de la operación de una sola turbina. Pues sí, ahí está justamente el asunto que se refleja en un pronóstico pues muy bajo, Pedro, muy bajo, muy mediocre, hay que decirlo en estos momentos. Hay muchas cosas, es un nuevo gobierno, es lo que sea, pero pues tampoco se pueden ignorar los datos nada más porque sí, y mucho menos pensar que porque estos datos no son halagüeños, no son pro-revolucionarios, pro-transformadores, son malos datos, es la realidad, es el espejo, hombre, así te ves. Y hay que empezar por reconocer el problema que tenemos, Luis. Si no reimpulsamos el crecimiento de la inversión pública, que no del gasto gubernamental, que es improductivo, sino la inversión gubernamental, y si no creamos un ambiente más propicio, más favorable para la inversión privada, bueno, pues ese motor va a seguir apagado. Y por otro lado, si tenemos un gobierno federal que avanza en la ruta correcta de la austeridad para eliminar la grasa, pero se le ha pasado la mano y ha literalmente barrido también con parte del músculo del que determina su operación cotidiana, bueno, pues tampoco ese motor va a funcionar apropiadamente. Y si por otro lado tenemos una economía que lejos de generar empleos suficientes, cada vez genera una menor cantidad de los mismos, pero además esos empleos que se generan, Luis, vienen acompañados de bajos salarios, bueno, pues no parece que el panorama hacia adelante se perciba despejado y que tampoco las condiciones que hoy en día marcan las tendencias que guían el crecimiento de la economía nacional vayan a modificarse. Gracias, Pedro, te mando un fuerte abrazo, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? Me encuentran en @Petillo Villagrán. Feliz jueves para todos.